Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, un tema que ha estado rondando nuestras cabezas y que ha generado más debates que la política en una cena familiar, la relación, pasada, presente y quizás futura, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título, como ya habrán visto, no se anda con rodeos. Kerem Bürsin explota, Hande Erçel el amor de su vida. Así que ajústense los cinturones, prepárense un café, y abran sus corazones y mentes porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que intuimos, los rumores que nos persiguen como fantasmas, las indirectas que interpretamos con la precisión de un detective y sobre todo, a analizar con lupa si realmente estamos ante una declaración definitiva de amor, o si simplemente es el eco persistente de un sentimiento que alguna vez fue. Antes de que nos lancemos al abismo de las especulaciones, como siempre, les pido a todos aquellos que sean nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, tú, el que está mirando de reojo. Denle clic a ese botón rojo y únanse a esta gran familia de amantes de la farándula, los dramas televisivos y los romances dignos de una telenovela. Y no se olviden de la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, los entresijos de las relaciones amorosas que tanto nos gustan. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño empujón que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora que ya tenemos las formalidades cubiertas, adentrémonos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos resuenan como una melodía pegadiza, dos personalidades que parecen haber sido creadas para complementarse, dos estrellas cuyo brillo se intensifica cuando están juntas. Sus nombres son sinónimo de éxito, de química innegable que traspasa la pantalla, de portadas de revistas, de titulares sensacionalistas y por supuesto, de un mar de especulaciones sobre su relación, que va más allá de lo meramente profesional. Recordemos cómo surgió todo este fenómeno, este torbellino de emociones, la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. La serie fue un boom mundial, un verdadero fenómeno cultural que conquistó corazones en todos los rincones del planeta con su trama romántica, sus paisajes increíbles que nos hacían soñar con unas vacaciones en Turquía, su banda sonora adictiva y sobre todo con la increíble conexión que se podía sentir entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Lo que empezó como una relación profesional estrictamente delimitada en el set de grabación, con guiones que seguir y directores que obedecer, rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más intenso. Las miradas cómplices que intercambiaban durante las escenas, las risas compartidas fuera de cámara, los gestos cariñosos que parecían espontáneos, las bromas que solo ellos entendían, todo apuntaba a que la magia de la pantalla, esa chispa que encendía la pasión entre Eda y Serkan, había traspasado la realidad, había contaminado sus propias vidas y los había unido de una manera que nadie podía ignorar. Y afortunadamente para nosotros, los fanáticos de los romances épicos, no nos equivocábamos. Después de meses de rumores, de negaciones tímidas que sonaban más a juego que a verdad, de fotos robadas por los paparazzi que confirmaban lo que todos ya sospechábamos, la pareja finalmente confirmó su relación, desatando una euforia colectiva entre sus fans, que celebraron la noticia como si se tratara de su propio aniversario. Fue un romance de cuento de hadas, una historia digna de ser contada una y otra vez, documentada al detalle en las redes sociales, que se convirtieron en el escaparate perfecto para mostrar su amor al mundo. Vacaciones paradisíacas en destinos exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, gestos de cariño que nos derretían el corazón. Hande y Kerem parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas sí existen. Sus fotos inundaban Instagram, sus nombres eran tendencia en Twitter durante horas e incluso días, y cada aparición pública que hacían se convertía en un evento mediático de proporciones bíblicas. Todo el mundo quería saber qué llevaban puesto, qué habían comido, a dónde iban a ir después, eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de presiones y sacrificios, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, un año que se nos antojó demasiado corto, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras, y quizás nunca lo hagan.
Se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de presiones mediáticas insoportables, de agendas incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos, de proyectos profesionales que los alejaban geográficamente. La verdad es que solo ellos saben qué pasó realmente entre esas cuatro paredes, que los llevó a tomar la dolorosa decisión de separarse. A partir de ahí, la especulación no cesó. ¿Seguían en contacto a pesar de la ruptura? ¿Existía la remota posibilidad de una reconciliación en el futuro? ¿Había resentimiento entre ellos, o simplemente un profundo respeto mutuo? Ande y Kerem por su parte optaron por el silencio, manteniendo una discreción casi monacal sobre su vida personal, negándose a alimentar los rumores y protegiendo su intimidad de las garras de la prensa sensacionalista. Ahora llegamos al punto central de este vídeo, la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches, el misterio que nos obsesiona. Kerem Bürsin explota, Hande Erçel el amor de su vida. ¿De dónde surge esta afirmación tan contundente, tan audaz, tan explosiva? Bueno, la verdad es que no tenemos una declaración literal de Kerem afirmando estas palabras textualmente, grabada en vídeo y publicada en todas las redes sociales. Sería fantástico, ¿verdad? Imaginen los titulares, los trending topics, los memes, sería un caos absoluto. Pero lo que sí tenemos es una serie de pistas sutiles, declaraciones indirectas que podemos interpretar de mil maneras diferentes, gestos ambiguos que nos hacen dudar, comportamientos inusuales que nos desconciertan y que han alimentado esta teoría, que nos hacen pensar que a pesar de la ruptura y del tiempo transcurrido, Hande sigue ocupando un lugar muy especial, un lugar privilegiado, un lugar imborrable en el corazón de Kerem. En primer lugar, hay que analizar detenidamente las entrevistas que Kerem ha concedido en los últimos meses. En varias ocasiones, los periodistas, siempre astutos y persistentes, le han preguntado directamente sobre Hande intentando sonsacarle alguna confesión, alguna revelación, alguna pista que les permita escribir un titular jugoso. Y aunque Kerem ha evitado dar detalles explícitos sobre su relación pasada, protegiendo su intimidad con uñas y dientes, sus respuestas han sido siempre respetuosas, cordiales y cargadas de un cariño evidente. Nunca ha dicho una mala palabra sobre ella, ni ha insinuado que la ruptura haya sido traumática o dolorosa. Al contrario, siempre se ha referido a ella con admiración, con afecto y con un cierto dejo de nostalgia. Por ejemplo, en una entrevista reciente que concedió a una revista de renombre, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam, Kerem respondió: Hande es una actriz increíble, muy talentosa y profesional. Fue un placer trabajar con ella y aprendí mucho de su dedicación y pasión por su trabajo. No es una declaración de amor explosiva, no es un te amo gritado a los cuatro vientos, pero sí es un reconocimiento público de su talento, una valoración de su profesionalismo y una muestra de respeto que va más allá de lo meramente laboral. Otro punto importante a considerar son las publicaciones de Kerem en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele compartir reflexiones personales, fotos de sus viajes y mensajes inspiradores. Aunque no suele mencionar a Hande directamente ni siquiera de manera indirecta, a veces comparte mensajes o reflexiones que algunos interpretan como indirectas sutiles, dirigidas exclusivamente a ella. Por ejemplo, hace poco publicó una foto de un atardecer espectacular, con tonos anaranjados y rosados que pintaban el cielo como si fuera una obra de arte, con la leyenda: algunas personas dejan una huella imborrable en tu corazón. ¿Podría ser una referencia a Hande? ¿O simplemente una reflexión sobre la belleza de la vida y la importancia de las conexiones humanas? Es difícil saberlo con certeza, pero muchos de sus fans así lo creen, y han llenado la publicación de comentarios y teorías conspirativas. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal de Kerem en los eventos públicos, especialmente cuando se le pregunta sobre Hande. En varias ocasiones se le ha visto incómodo, nervioso, incluso un poco sonrojado, como si estuviera tratando de ocultar algo, de reprimir alguna emoción. Estos gestos sutiles, estas pequeñas señales que escapan a su control, son los que alimentan la especulación y nos hacen pensar que todavía hay sentimientos fuertes, sentimientos profundos, sentimientos no resueltos entre ellos. Por supuesto, también hay que mencionar los rumores que circulan en la prensa turca, que es famosa por su capacidad para inventar historias y exagerar la realidad. Algunos medios sensacionalistas aseguran que Kerem ha intentado contactar a Hande en varias ocasiones después de la ruptura, pero que ella se ha mantenido distante, fría e inaccesible. Otros afirman que todavía se siguen mutuamente en redes sociales con cuentas secundarias falsas y que intercambian mensajes en secreto, utilizando códigos y metáforas que solo ellos entienden.
Estos rumores son difíciles de verificar, y probablemente sean inventados, pero contribuyen a mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans, que se aferran a cualquier indicio, por pequeño que sea, de que una reconciliación es posible. Pero, ¿qué opina Ande de todo esto? Ella, por su parte, ha sido aún más discreta que Kerem, si cabe. No ha hecho ninguna declaración pública sobre su relación pasada, ni ha dado indicios de que exista la posibilidad de una reconciliación, ni siquiera remota. Sin embargo, algunos observadores han notado que su lenguaje corporal también cambia cuando se le pregunta sobre Kerem, aunque intenta mantener la compostura y mostrar una actitud profesional. Es importante recordar que Ande está actualmente en una relación con otra persona, el también actor Akan Sabank. Su relación parece sólida y estable y han sido vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de momentos de ocio y mostrando su cariño en público. Esto hace que la posibilidad de una reconciliación con Kerem parezca poco probable, al menos por ahora. A pesar de todo, la esperanza muere al último. Y la verdad es que a pesar de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas, la química que existía entre Ande y Kerem era innegable, palpable, casi mágica. Y esa química, esa conexión especial que se podía sentir a través de la pantalla, es lo que alimenta la fantasía de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, protagonizando un nuevo drama romántico, tanto en la vida real como en la ficción. Es probable que Kerem sienta un cariño muy especial por Ande, un cariño que va más allá de una simple amistad, un cariño que se basa en el respeto mutuo, la admiración profesional y los recuerdos compartidos. Compartieron momentos muy importantes en sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. Y esa experiencia compartida, ese vínculo que se creó durante la grabación de Senkalkam, es algo que probablemente nunca olvidarán. Si Ande desea el amor de su vida como tal, es algo que solo Kerem puede responder. Pero basándonos en todo lo que hemos analizado, en todas las pistas que hemos recopilado, en todos los rumores que hemos escuchado, podemos concluir que Ande ocupa un lugar muy importante en su corazón y que, a pesar de la ruptura, la sigue admirando y queriendo mucho, aunque sea desde la distancia. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue siendo un misterio fascinante, un tema que genera debate y que despierta pasiones entre sus fans. Quizás nunca sepamos la verdad completa, quizás nunca entendamos lo que realmente pasó entre ellos, pero eso no impide que sigamos especulando, soñando y esperando con la posibilidad de un reencuentro. Resumiendo un poco, hemos explorado la historia de amor entre Kerem y Ande, desde su nacimiento en Senkalkam, hasta su ruptura y las especulaciones posteriores. Analizamos las declaraciones y gestos de Kerem que sugieren que Ande sigue siendo muy importante para él, y también consideramos la postura discreta de Ande y su actual relación. Al final, llegamos a la conclusión de que aunque no podemos afirmar con certeza que Ande sea el amor de la vida de Kerem, sí podemos decir que ocupa un lugar especial en su corazón. Y ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que todavía hay amor entre ellos? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden que pueden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También pueden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Ande. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás algún día volvamos a ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Mientras tanto, sigamos soñando y especulando. Hasta la próxima. Y no olviden, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias.